Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches tengan ustedes, amigas y amigos. Muchas gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM, CDR Canal 2, y desde luego para quienes están con nosotros en las redes, en internet, un saludo igual de cálido y de agradecido por acompañarnos una noche más en La Hora que Ortiga. Hoy el fuego cruzado, que se realizará dentro de unos minutos, será vía telefónica con el doctor Leiner Vargas. Vamos a hablar en lenguaje secular, en lenguaje de comprensión fácil, sobre los cambios definidos por el Banco Central en materia económica, en materia cambiaria y sus efectos en la macroeconomía nacional, en el empleo, en la inflación, en la perspectiva de un economista, un académico avesado, experimentado, docto y conocedor de esta materia. Así es que prepare sus preguntas y sus ortigadas para que juntos entendamos un poco mejor estos temas que son tan particulares y tan difíciles. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Comencemos por mencionar que todo el alboroto que se hizo con que uno de los vehículos asignados al presidente Nicolás Maduro de Venezuela tenía una bomba, son puro cuento de camino. Ya el jefe de la IS, Mariano Figueres, dice no es cierto. Había ahí alguna cosa adherida que no tenía ninguna capacidad explosiva ni ninguna relevancia. No dice la DIS esto, sino que lo aportamos los ortigosos de este mundo. Hay muchas posibilidades de que todo esto fuera parte del sainete, del chiringue, del vacilón, de la teatralidad con que querían rebuscar la visita del mandatario venezolano. Recuerden que se nos había advertido que presuntamente grupos terroristas habían ingresado a Costa Rica para atentar contra el presidente Maduro. Bueno, ya las autoridades competentes nos dicen ese cuento no es así. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted ortigue también, breve, concreto, directo, ortigoso, respetuoso. Si es mujer, póngale adjetivos femeninos. Y La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Por otro lado, en el campo político, el Tribunal Supremo de Elecciones le pide al Ministerio Público abrir una investigación contra el Partido Unidad Social Cristiana por el gasto de 80 millones de colones en la campaña electoral, cuya fundamentación, documentación, justificación no convence a las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones, de modo que la unidad se enfrentará a este proceso de investigación. Y paralelamente el secretario general de la Unidad Social Cristiana, el doctor Pisa, dice que no le preocupa la gente que se ha ido para el partido fundado por los republicanos social cristianos, de los cuales y con los cuales volveremos a hablar en este mes de febrero. Cree que es un grupo relativamente pequeño de gente. Le preguntan sobre la valía del doctor Hernández, de Miguel Carabaguías, entonces capotea el tema, reconociendo que son buenas personas,
pero también señalando que eso no lleva a una debilidad del Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, Rolando, y la noticia que hoy ha causado asombro es el anuncio de don Otón Solís, que va a pelear la presidencia de la Asamblea Legislativa. Mañana lo hará, al parecer, formalmente. Eso genera toda una serie de sensaciones. Uno podría suponer que don Otón ahí tiene un juego interesante, porque anunció su candidatura bajo varios términos. Uno, no le va a permitir darle permisos a los diputados para que viajen. Dos, no hay cafetín. Tres, no va a poder saludarse, ¿verdad? No, viajes sí. Bueno, autorizado, sí. Autorizado por la Comisión de Internacionales con un informe, todo lo cual existe hoy. Lo que pasa es que él tendría un modelo mucho menos flexible. Y a eso hay que sumarle, bueno, lo del cafetín sí, que en las giras de combustible lo pongan los diputados, ¿qué otra cosa puso? Pero además, eso genera todo un debate en la Asamblea Legislativa, un enredo. Henry Mora ya estaba anunciando su reelección, entonces ahora es Henry Mora, Otón Solís, y habrá que ver qué sacan los otros partidos. Lo que sí es cierto es que eso es una revolcada política. La carta empieza diciendo, bajo la práctica del PAC, de que se pueden anunciar candidaturas y pedir votos de otras fracciones, aunque no haya acuerdo de fracción, yo doy el paso al frente. Y manda una carta de 4 páginas, donde hace un análisis con estos elementos y otros tantos que están ahí señalados, y cierra de una manera muy propia de él. Quienes estén de acuerdo, que me lo digan, y quienes no estén de acuerdo con mi candidatura, es que no están de acuerdo con estos elementos de reducción del gasto, que plantea reducir unos 85 millones. Otra de las cosas que pone es que no habría nombramientos a dedo, antojadizos, ocurrentes. Uno pensaría, ¿a quién se referirá? Pero que alborotó el avispero, como es propio de Otón Solís, lo logró, porque a partir de ahora queda febrero, marzo, abril, 3 meses en que quien aspire a la presidencia de la Asamblea Legislativa estará permanentemente en contraste con esa carta. Y como dicen a la abuela, más peor si son del PAC. Bueno, y hablando del PAC, la presidenta del Partido Acción Ciudadana, presidenta ahí, que ha sido personaje de discusión, fue nombrada en una plaza, una transformación que le hicieron de chofer a asesora, porque el presidente de la Asamblea ha dicho que era un puesto estratégico necesario, y ella le comunica al presidente de la Asamblea Legislativa hace unos días que por favor la traslade a algún lado porque no estaba haciendo nada. Y entonces el presidente de la Asamblea Legislativa dice, sí, la voy a trasladar a otro puesto estratégico. Pero además, es que qué complicado, la persona que está entrevistando al presidente Henry Mora, entonces le dice, ¿y qué va a hacer? Va a hacer funciones de gran importancia estratégica. ¿Y cuáles son? No, el jefe se las va a definir. Entonces... Bueno, y el otro tema que también está causando furor en todo lado es el poder de los luteranos en el gobierno, ¿verdad? Eso es un tema que anda en las redes, que anda en todo lado. Al parecer, el tesorero de la Iglesia Luterana fue nombrado en un puesto alto en la Junta Directiva del Banco Popular. Ahora aparecen miembros de la Dirección Nacional de este grupo religioso en puestos de poder importante. Uno de los asesores principales del ministro de Obras Públicas y Transporte también es miembro del directorio nacional del grupo de los luteranos. En los luteranos hay una molestia muy grande, hay una confrontación interna muy fuerte, y entonces la gente en redes empieza a decir, bueno, si le dan un hueso a uno en el gobierno por ser luterano, voy a irme a meter a la iglesia luterana. Sí, está caliente el tema. Y como me dijo una persona hoy, me dice, el problema es que esto no tiene nada malo. Digo, ¿cómo? El problema es que no tiene nada malo. Y me dice, no, es que esto en cualquier momento, en cualquier gobierno, en cualquier partido sería normal, pero ahora estamos en un gobierno donde se dijo que esas cosas no iban a ocurrir, y entonces la mujer es secretaria del Consejo de Gobierno
el cónyuge, el compañero, el esposo, es miembro de la Junta Directiva del Banco Popular y el director ejecutivo es asesor de confianza del ministro de Obras Públicas. Y el obispo es ministro de la Presidencia. Entonces ya ahí eso empieza a tomar un cariz diferente. Y hay que ortigar porque el tema es así como lo estamos diciendo. Y además lo descubrieron, lo desarrollaron, lo han investigado los colegas de Noticia Monumental. Sí, yo creo que era una investigación más grande ahí en ese sentido, de ese affair, de ese círculo. Le falta más capítulos. No. El señor Brown, creo que es el escritor que hace Dan Brown. Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios, sí, pero ese va a ser... No, esa es la obra nuestro de Brown. Sí, por eso. La obra de nuestro director Randall Rivera, no sé cómo se va a llamar, pero anda detrás de algo de eso. Y por cierto, Randall, otro gran tema que ha surgido en las últimas horas también es la eventual renuncia del ministro de Seguridad Pública. Él, entiendo, en algunos medios cercanos ha dicho que ya no se va, pero que lo que sabemos es que efectivamente sí presentó la renuncia. El presidente no se la aceptó y le pidió que se quedara. El presidente estaba tratando de hacer un movimiento ahí que involucraba, según nos dicen, al ministro de la Presidencia, al ministro de Obras Públicas y Transportes y otros ministros. Así que probablemente de aquí a mayo va a haber un cambio de gabinete importante. Bueno, ojalá que la cajita blanca hoy de Carlos no sea como muy grande, que no le quede como demasiado amplia, ¿verdad? Yo francamente veo a una serie de figuras de este gobierno atornilladas, empastadas, cementadas. Muy hermanables con el presidente. ¿Cómo? Es una solidificación del poder que, bueno, es una manera de hacerlo. Yo no estoy diciendo hágalo de otro modo. Aquí estoy hablando como Ortiga. Así es. Por lo tanto, ese es su criterio, esa es su manera. Pero veo casi inamovible a alguna gente. Sigue el tema de Salitre, sigue calentando el ambiente. Hay denuncias que van y denuncias que vienen. Recuerden que aquí lo hemos tocado. Salitre es un enclave indígena donde hay habitantes originarios, hay habitantes de otras etnias indígenas que han venido a vivir a Salitre y hay no indígenas que también tienen tierras en Salitre. Unas habidas de buena fe que por lo tanto pueden ser indemnizables y otras habidas de mala fe y legítimamente que no son indemnizables. ¿Cuál es el punto? Curioso, otra vez aparece en esto un manejo de fuerzas políticas, particularmente del Frente Amplio del PAC, y un manejo de la Iglesia Luterana y de dirigentes indígenas, que ha llevado a incendiar ranchos, a disparos, a machete, a una fermentación de la violencia muy peligrosa. Ojalá que el gobierno, que debo decir con sinceridad, se ha ocupado y se ha preocupado de este tema, le encuentre un nivel de concertación que permita avanzar, porque Salitre puede ser una de dos: o la primera muestra de un formato de mesas de diálogo que es soluciones, que lo inició la administración Chinchilla y lo ha continuado este gobierno con ahínco, con denuedo, o un fracaso que lleve a una explosividad encadenada en otros territorios indígenas. Así es que es un tema delicado. Bueno, hablando de indígenas, el presidente de la República inauguró el fin de semana en Los Santos por tercera vez un proyecto. ¿Cómo por tercera vez? Primero lo había inaugurado don Francisco Marín de Lina, don Olman Segura, después lo inauguró don Francisco Marín y ahora lo inauguró el presidente de la República. El mismo proyecto. O sea, eso se llama triple inauguración del mismo proyecto en un periodo de 3 años. Pero me imagino que deben haberle metido como... Le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Y hay otro proyecto de la UNED que manejó la Cancillería en el gobierno pasado, que también inauguró el presidente en ese mismo viaje y que ya había sido inaugurado también 3 veces. Bueno, así son las cosas. Y voy a entrarle a un tema que es ortigoso porque sí, porque además produce repulsión. Exdiputados en un plazo de 25 o 30 años llegarían a tener pensiones de 200 millones de pesos, así como usted lo oye. ¿Qué es lo que ocurre? Y para poner las cosas en claro, esta es la tercera vez que lo digo en el programa. Este servidor
no tiene pensión ni de exdiputado ni del magisterio. Yo soy un asalariado, sí, aunque los diputados no recibimos salario técnicamente, pero recibo una remuneración de gobierno y me jubilaré con la Caja de Seguro Social, porque renuncié al derecho jubilatorio del diputado, no porque me lo quitaron, y renuncié al derecho jubilatorio del magisterio. En la primera diputación en que estuvimos, en el 95, nosotros derogamos la ley de pensiones de los diputados porque era una locura, pero un tiempo después le hicieron un ajuste y entonces hay gente que tiene hoy pensión de exdiputado con incrementos progresivos que los llevan a esas cifras. En la Asamblea, la diputada Sandra Pisk ha iniciado una cruzada para cambiar esto. Vamos a intentarlo, pero nos dicen los abogados que no se pueden afectar los derechos adquiridos. Ahora, hay que aclarar varias cosas porque he escuchado en varios programas de radio, incluyendo aquí en Monumental, cosas que confunden. Desde el 95 ningún diputado se ha vuelto a pensionar por esa vía, ¿verdad? O sea, son antes del 95, como dijo Rolando ahora. O sea, que no son todos los diputados, porque la gente anda hablando ahora que los diputados actuales se van a pensionar con esas cifras. No, son 200, creo, 200 diputados, exdiputados los que tienen esa posibilidad. No menos de 200 creo, ¿verdad? No tengo bueno, de las cuales la mayoría son gente que ya tiene en este momento 60, 70 años. O sea, no, yo creo, bueno, ojalá, pero no creo que lleguen a los 30 años esos que pasan. Pero sí hay algunos que tuvieron pensiones. No, pero es que eso tiene un agravante, que igual hay que ver cómo se bloquea. Le queda a la familia. Claro, es que si el exdiputado tiene una hija que no se casó, entonces hereda la pensión. Vea qué ricura. Bueno, dicen las malas lenguas que hay uno por ahí, claro, que lo casaron hace poco. Ah, bueno, también. Pero póngase a pensar, es que quien recibe una pensión de esa magnitud es una persona que vive confortablemente, que va a seguir en ese plan. Pero lo he tomado y lo hemos machacado, porque aquí se comete la injusticia de generalizar y de pronto aparecemos todos embarrialados. Esta Asamblea Legislativa, o sea, la de hace 20 años, quitamos la pensión de los diputados. No lo podíamos hacer retroactivo, pero cortamos la ley y se acabó. Y la de ahora frenó el aumento de salarios de los diputados. Si se hace una progresión a los 4 años, nos hicimos una reducción salarial que sumada rondará los 20 o 25 millones de colones. Entonces, para que no crean que todas las cosas que se hacen están mal hechas. Rolando, dicen que ya hay varios candidatos a gerente del Banco Nacional y que hay un tema importante: el que sea va a quedarse con el mismo salario, no puede cambiarlo, sino tiene que cambiar el salario de todos los gerentes, directores, etcétera, etcétera. Y se dice dentro de los nombres que el presidente del Banco Central podría ser gerente del Banco Nacional. Bueno, este Ortigoso va a esperar a que estén nombrados todos los gerentes para ver cómo es el asunto, cómo está acomodado esto, porque lo que se dijo es, se tiene que ir todo para bajar los costos. Muy bien, excelente. ¿Cuánto bajan los costos? ¿Y quién más va a bajar? Si hay una serie de componentes salariales que están en las convenciones colectivas. Entonces, para hablar y comer pescado hay que tener un toquecito de cuidado. Aquí en redes nos dicen, y empezamos a hacer la pregunta, vamos a hacerla varias veces en los próximos meses hasta que se aclare, ¿qué pasó con los 24 millones que regaló China? Los 24 millones de dólares todavía no han ingresado, para empezar. Y después de que ingresen, supongo que nos dirán cómo se van a asignar, y esperemos que no sean 2 cajas blancas. Vamos con una, hasta aquí nada más. Bueno, hablando de política, hablamos de la Unidad Social Cristiana. Hablamos del PAC. El PAC tuvo que suspender la Asamblea Nacional el fin de semana porque el agarronazo con la presidenta es de tal magnitud que no quieren exponerse al broncón que se va a armar. Y dicen que a la abuela la gente es de armas tomar, y hay gente que se rasura la lengua además para decir las cosas sin contemplaciones. Doña Seidy Bravo dijo que doña Katia Martín no merecía ser presidenta del partido porque no cumplía con lo que ellos habían establecido, palabras más, palabras menos. Bueno, en la Pericada, el próximo sábado, todo o nada.
Eso sí va a ser un encuentro de titanes. ¿Cuánta gente vota en esa asamblea? En la asamblea, en la asamblea Ya sabe por dónde voy. nacional, Ya sabe por dónde voy. 130 más o menos. 136, me dicen. 136. Y de acuerdo a los datos que tiene cada una de las tendencias, Pacheco y Figueres. Pacheco y Figueres, cada uno tiene 84. Entonces, 168. o sea, ya se están multiplicando, se están clonando. Se están clonando, o sea, alguien va a votar doble ahí. Hay 15 o 17 personas inscritas para elegir presidencia, Secretaría General, Tesorería, la sub, la Fiscalía y la sub. Tiene que nombrarse el próximo sábado 8 cargos. Bueno, y la gente tiene tiempo para inscribirse todavía. Claro, porque hasta el viernes, se entiendo. cierra el viernes. Así que están invitados a inscribirse. Si cada uno puede clonar votos, cualquier otro puede llegar, así que los invitamos a que participen en ese proceso. Así está la cosa. Vamos a acercarnos al cierre de tiro al blanco, iríamos con la buena nota y después entramos con fuego cruzado si don Glenn Montero nos hace el contacto con don Leiner Vargas. ¿Nos queda algo, Carlos? No. Estamos listos. Bueno, Grupo Improsa anuncia 45 despidos más, así que además de los 22,000 despidos que se han dado en los últimos meses, 45 más en el Grupo Improsa, así que seguimos con ese gravísimo problema. Qué complicado, ¿eh? Porque el tema de empleo genera una cadena de dificultades, de riesgos sociales, de riesgos personales, familiares, que uno desearía que nadie pierda el empleo y que más bien todos pudiéramos acceder a él de manera honrada y bien remunerada, pero esto se está convirtiendo en algo difícil. Y hablando de empleo, en Casa Presidencial el presidente da una cifra de empleo y Casa Presidencial en sus comunicados de prensa da otra cifra de empleo. Se llama comunicación política estratégica. Totalmente sincronizados. ¿Cuántos empleos han generado? ¿Cuántos empleos se han perdido? Y en esas cifras que son cerradas, no tienen ni para arriba ni para abajo, no hay acuerdo en 2 pisos de Casa Presidencial. Una cosa complicada. Cerramos tiro al blanco y venimos con la buena nota. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Mi nombre es Gilbert Ureña Fonseca, dirigente del Foro Nacional de Taxistas. Los invito, como pueblo costarricense, a escuchar La Hora que Ortiga, un programa de opinión de todo y para todos, donde no se nos corta la palabra, podemos opinar lo que queramos. Desde hoy, todo el gremio, y como siempre lo hemos hecho, estamos pegaditos a La Hora que Ortiga. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. Félix Rage, Green Lava Studio. No nos dice nada. Ni la menor idea de qué está hablando Rolando González. Bueno, resulta que Eduardo Ramírez es parte de esta empresa que creó esta producción para redes sociales y que ha traído un rotundo éxito en la materia, lo que redunda en que Costa Rica siga perfectamente ubicado en el mundo del software y en el mundo de la creatividad. Este videojuego acaba de ganar un concurso internacional y eso, por un lado, llena de orgullo a Costa Rica y por otro lado confirma lo competentes que son mujeres y hombres que trabajan en el campo de las tecnologías. Ha sido calificado como el mejor videojuego
en el sitio yoyogames.com, que es especializado en esta materia, y Eduardo Ramírez, que es parte del equipo que creó este videojuego, manifiesta que este tipo de reconocimientos posicionan a Costa Rica en el mundo de la creatividad tecnológica, y a nosotros nos satisface porque hasta no hace mucho tiempo todo lo que tenía que ver con videojuegos se ubicaba en Japón o en Corea, Estados Unidos. Bueno, ahora nuestra gente se lanza a la conquista del mundo, y eso es talento, eso es tecnología, eso es esfuerzo, eso es sacrificio y es éxito. Por eso nuestra buena nota de hoy es para Eduardo Ramírez y el equipo de Green Lava Studio por el éxito alcanzado. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Hola, mi nombre es Gilberto Campos de Consumidores de Costa Rica y quiero invitarlos muy cordialmente a que continúen sintonizando La Hora que Ortiga por los 93.5 FM Monumental y por Canal 2. Un abrazo muy fuerte a don Rolando González y a don Carlos Roversi, que día a día contribuyen a la formación política y ciudadana de nuestro país. Un gran abrazo. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, amigas y amigos, con Fuego Cruzado en La Hora que Ortiga por Radio Monumental y CDR Canal 2. Esta noche nos honra con su acompañamiento el doctor Leiner Vargas, economista, académico, articulista, polemista en materia de economía. Y lo que queremos es que don Leiner, en los primeros minutos de este segmento, nos introduzca de manera accesible, entendible para nosotros y nuestra audiencia, cuáles son los cambios establecidos por el Banco Central y qué implicaciones tienen. Después de unos minutos vamos a interrumpir a don Leiner para empezar a hacerle preguntas y que ustedes puedan interactuar con él y con nosotros. Por lo tanto, nos tomamos 3-4 minutos para escuchar a don Leiner y luego interactuaremos en Fuego Cruzado. Don Leiner, gracias por acompañarnos, bienvenido a La Hora que Ortiga. Le escuchamos. Muy buenas noches, un placer de estar con ustedes. Adelante, por favor. Sí, efectivamente tenemos una noticia importante con el nuevo programa económico, programa macroeconómico que nos anticipa el Banco Central, sobre todo en relación con el sistema cambiario. Hay novedades que son importantes de mencionar. En particular, el cambio del régimen cambiario a un sistema de flotación administrada es quizás la noticia de mayor relevancia para los costarricenses, que veníamos teniendo un sistema de bandas cambiarias en donde había una banda de abajo en la que se comprometía el Banco Central a mantener el tipo de cambio, y una banda de arriba que ya estaba muy alta, en donde efectivamente también el Banco Central se comprometía a mantener el tipo de cambio en esa estructura. Con esta decisión de llevar el sistema cambiario a un sistema de flotación administrada, se eliminan en principio las bandas, y lo que se dice es que el Banco Central realizará una intervención discrecional en el sistema cambiario cuando considere que los movimientos dentro del sistema cambiario son abruptos o especulativos, pero que en tanto el banco considere que los movimientos reflejan el contexto económico o la situación adecuada del sistema económico, permitiría que el tipo de cambio flote o se mueva libremente hacia arriba o hacia abajo, según sea el caso. Ese escenario, cambiario,
es quizás un escenario ya esperado, pero efectivamente es un escenario que implica o que involucra mayor riesgo para quienes tienen que hacer operaciones de endeudamiento en divisa extranjera, o para quienes tienen que acudir al mercado de divisas para adquirir, por ejemplo, importaciones o el negocio, el flujo del negocio comercial o el negocio industrial, etcétera, que tengan cada uno de ellos. Y además hay también un riesgo implícito para aquellos tenedores de moneda extranjera, porque ya no pueden anticipar cuál sería, digamos, de antemano, cuál sería la situación de ese recurso, de ese capital, si lo tienen, digamos, en este caso en moneda extranjera. Es decir, uno podría tener en el proceso pérdidas o ganancias de capital, como ha sucedido efectivamente en el pasado, pero en este caso el Banco Central ya estaría anunciando que no intervendría, digamos, ante esta situación. Por lo tanto, el mayor riesgo cambiario tendría que irse al sector privado o a aquellos que tengan efectivamente que trabajar con moneda extranjera. Por lo demás, las noticias del programa macroeconómico son relativamente, como lo digo en un artículo mañana en el periódico La República, esencialmente más de lo mismo. Es una política centrada en la estabilidad de precios y no apunta hacia el crecimiento, donde efectivamente la buena noticia es que tenemos una inflación controlada, producto de una baja sustancial de los precios del petróleo esencialmente, y una situación, digamos, del mercado monetario relativamente estable para los primeros meses del año, que si no hay un ajuste en las finanzas públicas probablemente tendrá efectos negativos, sobre todo en la segunda parte del año y a principios del 2016. Por otro lado, la mala noticia que viene, digamos, entrecomillada en el pronunciamiento del Banco Central es la situación del desempleo, que ya ronda el 10% y que efectivamente quizás es el principal problema macroeconómico que sigue sufriendo la economía y que se agrava sustantivamente entre el año 2013 y el final del 2014, generando, digamos, una preocupación creciente de la evolución de otros indicadores que vendrán a futuro, sobre todo el indicador de pobreza y de desigualdad, que será muy difícil combatir con una tasa de desempleo tan amplia como es el 10%. En términos generales, digamos, ese es lo que se plantea en el programa monetario. Algunos ajustes en la tasa de política monetaria que, digamos, en el corto plazo podrían sostener la tasa de interés relativamente estable, pero estas noticias dependerán esencialmente de cómo evolucione en la Asamblea Legislativa una posible reforma fiscal y, por supuesto, de cómo evolucionen las finanzas públicas en los próximos meses. Estamos con el doctor Leiner Vargas, economista, académico, explicándonos en sencillo qué es lo que ha ocurrido, porque uno oye mucho término técnico, entonces absorber el núcleo de esto es una materia complicada, pero cuando una persona sabedora del tema lo simplifica es mucho más accesible. Carlos. Varias preguntas, don Leiner. La primera es que me dicen que este modelo que está aplicando el Banco Central ya se había aplicado en el pasado en Costa Rica. Si eso es así, ¿cuáles fueron los efectos? Y la segunda pregunta, don Leiner, en esta etapa, y le tengo otras, pero la segunda pregunta es, vamos a ver si entendí. Si yo tengo un préstamo en dólares, voy a tener que pagar más, probablemente los intereses van a crecer. Si gano en colones y tengo un préstamo en dólares, voy a verme muy afectado. Si tengo un préstamo en colones, probablemente no me vea afectado. A ver si eso es así, me lo ratifica. Y la tercera pregunta es, en este informe también el gobierno está anunciando un crecimiento casi de un 6% de la economía nacional. Yo no sé si lo leí mal
o lo entendí, pero un 6% es bastante grande de crecimiento. Entonces eso podría modificar este problema de generación de empleo que está paralelo. Bueno, en el primer tema, efectivamente, digamos, ya se había acudido a una liberalización del sistema cambiario en la época del expresidente Rafael Ángel Calderón, pero el sistema fue muy rápidamente revertido ante un ataque especulativo que se dio en ese entonces. La diferencia quizás es, en este momento ya llevamos cerca de 8 años con un sistema de bandas cambiarias que ha permitido allanar el camino, digamos, a esta medida que se toma en este nuevo programa. Sin embargo, eso no significa que los actores económicos se vayan a comportar de manera correcta, digamos, ante esta nueva situación del sistema cambiario. Respecto a la segunda pregunta, efectivamente lo que sucede es que el riesgo de los tomadores de crédito en dólares aumenta. No es que la tasa de interés necesariamente aumente, efectivamente el riesgo de tomar una operación de crédito, por ejemplo, si yo gano en colones, es mayor y uno esperaría que el banco, asumiendo que el riesgo lo va a compartir con el endeudado, ponga una tasa de interés más alta, sobre todo para aquellos que ganan en colones o que reciben moneda colones y que de alguna u otra manera no podrían enfrentar, digamos, una situación de desajuste cambiario o de devaluación como podría darse en el futuro. Entonces uno sí esperaría que haya una mayor tendencia, dada este nuevo régimen, a que las personas, sobre todo adversas al riesgo, que no están dispuestas a asumir riesgos importantes, tomen su deuda en colones. El problema que tenemos en Costa Rica es que si eso sucede, estaríamos presionando el mercado financiero en el campo, en el área, digamos, monetaria de colones, y si no se resuelve el problema fiscal, probablemente lo que vamos a tener es que también aumentaría la tasa de interés. Es decir, por cualquiera de los dos casos, como dice por ahí un dicho popular, la jarana le sale a la cara y probablemente lo que estaría sucediendo es un encarecimiento del crédito a los tomadores de crédito en el país. Y la última pregunta, en realidad no hay una tasa proyectada de crecimiento del 6%, al contrario, lo que dice el programa monetario es que pasaríamos de un resultado del 2014, que es de 3,5, resultado estimado ahorita, a un resultado estimado de alrededor de 3,4, es decir, además muy por encima de lo que proyecta la CEPAL para Costa Rica, que es alrededor del 3%, pero bueno, en general es un resultado menor al que tuvimos en el 2014, es decir, para el crecimiento de la economía las noticias son realmente raquíticas, y con ese crecimiento tan bajo del 3,4, como digo, probablemente lo que vayamos a tener es una mayor tasa de desempleo y por consecuencia un problema mayor en pobreza y en desigualdad, como hemos venido teniendo consecuentemente en los últimos años. Es decir, pareciera que en materia de crecimiento económico y de empleo, las noticias son bastante, digamos, para no decir negativas, bastante preocupantes de parte del Banco Central. Estamos con el doctor Leiner Vargas hablando del programa monetario del país y el efecto que tiene en materia macroeconómica, de empleo, fiscal. Don Leiner, vamos a pasar a recibir llamadas y mensajes por redes sociales. Le voy a dejar una pregunta planteada para que usted la pueda contestar junto con la primera llamada. Para quienes deben adquirir créditos en el 2015, en estas condiciones lo recomendable es hacerlo en dólares o hacerlo en colones. Jorge Arturo Fonseca desde Nicoya y Francisco Murillo desde Grecia. Recibimos estas dos, oímos a don Leiner y ya empezamos a trabajar juntos en Fuego Cruzado. Jorge Arturo, bienvenido.
Buenas noches y muchas gracias por recibirme. A don Leiner, definitivamente muy buena explicación. Don Leiner, hay un pequeño problema. El gobierno anterior nos dejó una deuda que no existía en el tiempo de Oscar Arias, de 14 billones de colones, más un billón de faltante del año pasado, o sea, 15 billones. Si eso lo dividimos entre 5 millones de costarricenses, nos da aproximadamente 3 millones de deuda por persona. Sumado al faltante del déficit fiscal, podríamos incrementarlo eso en 2 billones de colones de faltante caja del Estado para cerrar el año. ¿Qué repercusiones va a tener eso en la tasa de interés? Porque al no tener flujo de caja, y si las calificadoras internacionales nos pusieron BB menos, resulta que los préstamos que pretenda el Estado pedir en el extranjero van a ser más caros. Eso definitivamente va a redundar en un alza de la tasa de interés. Además, una deflación debido a la falta de flujo de caja de los costarricenses por desempleo. Buenas noches y gracias. Buenas noches, muchas gracias, don Jorge Arturo. Don Francisco Murillo de Grecia, y pasamos con don Leiner. Muy buenas noches. Adelante. Yo voy a articularles un poquito. A mí me parece que siendo, ustedes dos, don Rolando y don Carlos, liberacionistas, y trayendo un economista que, si es cierto, es un académico, es un acérrimo liberacionista, que después de la primera ronda, del resultado de la primera ronda, salió anunciando con don Rolando que la alza de tipo de cambio se debía a que el PAC iba ganando, que eso causaba incertidumbre, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, me parece que pierde la objetividad el programa. O sea, si puede entrar un economista, puede entrar un académico, pero que no sea un acérrimo liberacionista. Muchas gracias. Le preciso dos cosas. El anterior economista que vino fue don Luis Mesalles. No conozco cuál es su partido político. Pero algo que Carlos y yo hemos sostenido siempre, este programa no es objetivo. Entonces, eso ni siquiera nos compliquemos. Es un programa apasionado, con vida, con subjetividad, con risas, con enojos, con ortigas. Y no se puede ortigar con objetividad, es muy difícil. Entonces, usted nos ortiga y bien recibida la ortigadita, pero también le hacemos la precisión. Y los juicios de don Leiner son contrastables con los que han dicho ayer y hoy varios economistas, y usted observará que los abordajes son muy cercanos. Hay ligeros matices de diferencia, pero los elementos centrales son parecidos. Don Leiner. Yo encantado de contestarles las preguntas. Precisamente al colega de Guanacaste me parece que está efectivamente muy bien informado sobre la situación de endeudamiento. Este no es un tema nuevo, es un tema que se ha venido acumulando a lo largo sobre todo después de la crisis económica del 2006-2007, el país ha sufrido un crecimiento en la deuda. Ahora, la razón deuda a persona no se acostumbra en el análisis macroeconómico. Lo que se acostumbra es la razón deuda a PIB, que anda alrededor del 42% y que es, digamos, un punto bastante preocupante para los economistas. Por eso se ha dicho y se dijo, y bueno, reitero lo que dice el segundo participante, lo dijimos en campaña con mucha claridad, que efectivamente teníamos que entrar de lleno a una política fiscal austera y a un plan de equilibrio fiscal. Lamentablemente en campaña los actuales miembros del gobierno no tomaron ese consejo, hablaron de otro tipo de temas, no resolvieron este tema, y ahora efectivamente en gobierno se han vuelto o han cambiado de opinión, por lo menos por las declaraciones del presidente, del vicepresidente Helio Fallas. A mí me parece que en este tema de la relación fiscal, monetaria, es decir, del impacto que va a tener sobre la tasa de interés, sobre todo en colones, la no solución al tema del déficit fiscal, es una situación que probablemente no va a esperar más allá de un semestre más, y que vamos a tener que lidiar los costarricenses o con un aumento en los impuestos vía un ajuste fiscal, o con un aumento en las tasas de interés en el
mercado nacional. Al final, como decía, la jarana siempre sale a la cara. Por una o por otra forma, la economía, digamos, castiga los desequilibrios económicos, ya sea con más inflación o con más tasas de interés o tasas de interés más altas. Don Leiner, en el informe presentado hace algunas horas, y usted lo recalcó ahora, no dice nada del tema de la inflación, de la deuda. El gobierno, entiendo, se ha comprometido a reducir por lo menos un punto. No lo dice. ¿Qué efectos podría tener en relación con el Fondo Monetario Internacional y los organismos financieros internacionales? Esa es la primera. Y la segunda, Liberación Nacional ha anunciado que quiere empezar a crear o generar, junto con todos los partidos políticos, pero bueno, bajo una línea que ha planteado Liberación Nacional ahora, y que pareciera el miércoles van a tener una primera reunión los jefes de fracción de Liberación con el presidente Solís, la posibilidad de llegar a un acuerdo nacional. Desde su perspectiva, ¿cuáles elementos podrían abrir un espacio para que haya un acuerdo nacional de todas las agrupaciones políticas, derecha, izquierda, de centro, etcétera, etcétera? Sí, sobre la primera parte, me parece de alguna manera una omisión dentro del programa monetario el tema de la situación de la deuda. Lo que sucede es que el gobierno, de alguna manera, en este primer año actuó de manera bastante irresponsable, sobre todo con el tema presupuestario. Y entonces lo que ha hecho es echarle más fuego a la hoguera, es decir, poner la situación macroeconómica, digamos, en una condición aún peor de cómo la recibió en el mes de mayo. La situación, digamos, del país se ha podido alivianar por la caída en los precios del petróleo en materia de precios, pero en materia financiera esa situación no es tan directa, es decir, probablemente vamos a tener, como consecuencia de las calificaciones negativas de las calificadoras de riesgo, un aumento en las tasas de interés, sobre todo porque los bancos nacionales no van a poder obtener deuda a una tasa razonable como venían teniendo, van a tener que pagar más por esos créditos, y más tarde o temprano eso se va a traducir en un efecto sobre la tasa de interés. Sobre la segunda parte, que creo que coincidimos, de hecho, en un artículo que sale publicado mañana, por eso ya lo escribí desde hace 2 o 3 días, en el periódico La República, y perdonen el anuncio, precisamente yo llamo a la necesidad de que el país tenga un acuerdo nacional, pero un acuerdo nacional que sea una concertación que vaya más allá de las palabras, y que se concrete en una serie de proyectos que permitan que el país avance. Y en este tema me parece que el tema de la situación fiscal es uno de ellos, el tema de la energía es otro de ellos, el tema del fomento a la producción y el empleo tiene que estar necesariamente ahí, y me parece que probablemente el tema de infraestructura y cómo de alguna manera desatar o desenredar los proyectos, sobre todo de infraestructura vial y de transporte, que me parece que podrían permitir que en el 2017 el país pueda empezar a recuperar la senda del crecimiento y de la estabilidad en forma conjunta. Pero otra vez, este es un tema en el que coincido que debe haber una concertación nacional amplia, y que no debe necesariamente verse como un asunto puntual del gobierno, sino como un asunto de Estado, porque el país de verdad que requiere avanzar en una serie de temas, si no la situación macroeconómica se puede venir abajo, y la competitividad nacional y el empleo de los y las costarricenses está en riesgo. Así que yo pues me sentiría muy contento, a pesar de que no he sentido, digamos, que mis posiciones sean liberacionistas de ultranza en los últimos meses. Me sentiría muy contento que una iniciativa de concertación nacional permita lograr esa estabilidad
y el crecimiento económico que requiere el país. Estamos con el doctor Leiner Vargas analizando la situación macroeconómica, fiscal, monetaria, de empleo e inflación del país. Nos dice Rigoberto López en Facebook: es verdad que algunos de nuestros políticos no tienen vergüenza ni decoro. Henry Mora, luego de haber sido llamado a cuenta por la Sala Cuarta por manera atropellada e ilegal de aprobar una ley básica del país como el presupuesto, ahora pretende reelegirse. Otro con algo de ética se iría para la casa. 905-222-0000, su acceso telefónico para acompañarnos esta noche. La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Y Lorenzo Jiménez, Orlando Rivera dice: solo piensan ganarse la vida a costa de quien sea como sea. Pensamiento neoliberal en estado puro de las clases medias, asustadas por la amenaza continua de pobreza que transmiten los más media. Don Leiner, nos dicen ahí las Ortigas del país que, por ejemplo, en el Banco Centroamericano de Integración Económica hay, creo que 1.600 millones de dólares de proyectos que ya han sido negociados por Costa Rica y no se hace absolutamente nada. Perdón, dice Lorenzo Jiménez: aunque los compañeros del programa digan que no es objetivo, debe ser balanceado. Si se quedan de relaciones familiares o comerciales entre personeros del gobierno, deberían de hablar de cómo la familia del ministro de Educación, el señor Garnier, aboguemos por erradicar el delito de cuello blanco, y se refiere a una publicación de Universidad donde denunciaba que asesores allegados a Garnier obtuvieron consultorías pagadas con fondos internacionales. Bueno, aquí cabe una respuesta de Carlos Roversi: es que no existía Ortiga en ese entonces, sí, pero con mucho gusto lo consignamos, porque me parece que además es un argumento válido. Y Gary Obando, bien dicho por Orlando: detrás de los medios de comunicación hay seres humanos que piensan, sienten, opinan. Lo que está hecho por los humanos es subjetivo. El periodismo independiente objetivo es una muletilla. Mario Cordero: ¿viene de alguna forma el IVA a contribuir al crecimiento económico del PIB? Fiscalización, cobro de impuestos, por ende aumentar competitividad y dinamizar el mercado laboral. La pregunta es sobre el IVA. Don Leiner, adelante, por favor. Sí, bueno, el IVA tiene una serie de ventajas para un país como Costa Rica. De hecho, es un impuesto que prácticamente se ha implementado en toda América Latina y en general en el mundo desarrollado. Los costarricenses nos hemos quedado atrás ya cerca de 25 años en materia de control fiscal, sobre todo a través de este tipo de impuestos. El IVA tiene un mecanismo que permite que las empresas puedan cargar en cadena sus impuestos, y efectivamente favorece la competitividad de aquellas empresas formales que son capaces de alguna manera de adecuadamente gerenciar el impuesto. Y además permite que la canasta del impuesto sea una canasta completa. Por lo general las exclusiones son muy pequeñas, y eso garantiza mayor equidad a la hora del pago del impuesto y genera un espejo fiscal hacia el impuesto sobre la renta, que uno pensaría que si se adecuadamente se implementa podría mejorar la distribución del ingreso, debido a que la mayoría de las empresas tendrían que pagar de verdad los impuestos sobre la renta de una forma más expedita y más clara. No es un impuesto que ayude mucho al crecimiento económico. En realidad el crecimiento económico viene sustentado en la estabilidad económica que genera que el país tenga una situación fiscal razonable, una situación que no sea caótica como tenemos en este momento. Le recuerdo al oyente que estamos con cerca de un 6% del PIB en déficit, y que eso genera un efecto muy fuerte, ya sea en endeudamiento público y consecuentemente a futuro problemas de pago o de inflación, o de estrujamiento al sector privado que genera un aumento en las tasas de interés. Así que la verdad, la receta del IVA creo que es necesaria, aunque no sea un elemento de corto plazo que ayude para el crecimiento económico. Tenemos la última llamada de esta noche, Adolfo Campos desde Guanacaste. Bienvenido, don Adolfo. ¿Qué plantea?
Buenas noches. Primero, me parece muy bien que Otón Solís se postule, sería un paso importantísimo y positivo para el país. Número 2, Rolando, lo felicito por usted haber sido los que no se ha aprovechado esa pensión. Eso le da autoridad para poder hablar. Ahora, otra cosa que me preocupa mucho al señor presidente del banco, hablemos así llanamente. ¿Usted cree que el dólar esté a 600 en diciembre? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Don Leiner, si usted pega eso y le preguntan eso, yo creo que vamos a poder hacer negocio todos los costarricenses. Así que cuéntenos de ahí. No, miren, este es un tema bien complejo, el tema del valor que debería tener el tipo de cambio. La verdad es que la presión que hemos tenido en los últimos meses, sobre todo noviembre y diciembre, fue una presión más bien hacia la baja. Y la preocupación que tienen buena parte de los exportadores y empresarios del sector turismo es que la situación, digamos, de bonanza y de entrada de capitales, etcétera, genere una presión hacia la apreciación del dólar. Es decir, que más bien podríamos, si dejamos la cosa como está, podríamos tener un dólar más barato. Y eso tiene una implicación muy seria sobre la competitividad y los ingresos y los márgenes de ganancia de las empresas exportadoras, de las empresas del sector turismo, y por lo tanto pues hay que tener mucho cuidado. El banco anunció que se van a comprar alrededor de 800 millones de dólares en reservas, y eso lo que anticipa es que van a tratar de mantener la estabilidad digamos, del tipo de cambio alrededor de 530, 550 colones, y que esa estabilidad, a menos de que se presente una abrupta situación internacional, me parece que se podrá mantener sin mayores sobresaltos en el primer semestre de este año. Ya anticipar qué pueda pasar después del primer semestre, la verdad, sería una aventura, digamos, académica y no una visión realista. Me parece que para el primer semestre los costarricenses, dada esta política y dado el entorno internacional y el contexto local que tenemos, no deberíamos estar anticipando ni una devaluación que lleve el dólar a 600, ni una revaluación que lo lleve a 500. Me parece que nos mantendríamos muy cercanos a la banda, al margen que tiene hoy en día entre 530 y 550 colones el dólar. Muchísimas gracias a don Leiner Vargas por acompañarnos esta noche, por distraer un rato de su descanso para compartir su conocimiento y darnos acceso a esa dimensión tan compleja de la economía que incide en el día a día de nuestras vidas. Nos despedimos por esta noche. Mañana nos acompañará la licenciada Lorena Vázquez, analista política, para retomar el tema del contexto nacional en el campo político. Carlos Monge, Mila Cuesta, Esteban Elizondo en Canal 2, Glenn Montero, Marco Ramírez de Monumental, Olman Rimo, Larrigo González, Rolando González y Carlos Roversi. Nos despedimos. Que tengan un feliz descanso. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.